Bien amigos, lo prometido es deuda y estamos ahora con la señora Guadalupe Loaesa, la escritora, aquí en Guapóstoles. Gracias Sandrini, gracias Nando. Y bueno, vamos a platicar sobre una novela que está teniendo mucho éxito, va en su tercera edición, que se llama La amante de Río Nilo, no del río Nilo, este río que está en África, en Egipto, sino de una calle aquí en la Ciudad de México y de una época muy nostálgica de nuestra ciudad. Guadalupe, muchísimas gracias. Ay, no, a ti, Mario Alberto, muchas gracias por esta oportunidad. Nada me gusta más en estos últimos meses que hablar de mi novela, porque me tardé 10 años en escribirla. Hice mucha investigación y sí, escribir una novela, ya cuando te metes al campo de la literatura, es un reto enorme. Nada que ver con las crónicas que hago semanalmente para el periódico Reforma, desde hace casi, pues imagínate, desde 1990. Entonces, para mí fue un reto. Y he escrito otros muchos libros. Este es el número 43 o 44, pero esta novela le tenía muchas ganas, muchos deseos, porque es una novela biográfica, es decir, que los protagonistas sí existieron. Oye, pero en esta novela hablas de un personaje real. Así, todos son reales. Ajá. Bueno, hay ficción, Sí. porque la ficción es muy importante para la literatura, para la narrativa. Sin ficción, se te cae la novela. Claro está, hay novelas biográficas completamente, hay biografías, en fin, hay muchos géneros dentro de la literatura, pero la novela biográfica sí son todos los protagonistas, sobre todo ella, que se llama Susi, que es la amante de Río Nilo. Ella pues vivió, yo la conocí, pero nunca me imaginé cuando la conocí, que era en los 80s, nunca me imaginé que iba a acabar escribiendo su caso, un caso de adulterio injustificado. Ella fue víctima de sus circunstancias y la llevaron a Lecumberri. Es decir, que el adulterio entonces era penado por la ley y a ella la llevaron a Lecumberri, estuvo ahí varios meses y a él, al amante, no se fue a su casa. No lo castigaron. Exactamente. Oye, esta historia de la protagonista, obviamente no vamos a avanzar más del libro porque no lo vamos a invitar a la gente a que lo lea, obviamente, pero esta historia habla de una mujer que viene en Europa venida de menos a más y se convirtió en una de las mujeres más. Ella nace en Bulgaria, en Sofía, que es la capital, y llega a México en plena Segunda Guerra Mundial, en 41. Y llega, huye de la guerra, es una sobreviviente y llega aquí para casarse en la cultura judía. Ella es sefaradí, es decir, es una judía europea, ashkenazi, sefaradí. Se estilaba mucho que las familias que se encontraban fuera de Europa, huyendo de la guerra, se pusieran de acuerdo por correspondencia para casar a sus hijos, ¿no? Entonces ella llega sin conocer al novio, Albert Anteby. Entonces llega en 51, tiene 21 años, muy joven, y deja en Bulgaria un novio que adoraba, polaco. Pero tú sabes que en 39 Polonia fue invadida por los alemanes y los nazis, y se crea el gueto de Varsovia. Entonces ella ya no lo vuelve a ver después de un encuentro muy amoroso. Le dice, él estaba estudiando en Sofía, una universidad muy, muy prestigiada, y le dice, voy a ir a ver a mis padres porque creo que la situación política en Europa está muy mal, y sobre todo en Polonia. Le dice eso, hace cuenta, un jueves, y a partir de ese jueves ya no lo vuelve a ver. Se desapareció. Desaparece. Entonces ella se queda con la duda de que si muere en el gueto de Varsovia, si se escapa, si se volvió en la resistencia, si se convirtió parte de la resistencia. No sabe nada de su novio polaco, que se llama Hersch Czartoryski. Y entonces ella llega a México con esa cicatriz, con esa historia de amor inconclusa. Con ese duelo. Es claro. Un duelo terrible, y ya para casarse con un
judío árabe, judío, que es muy importante hacer la diferencia porque tienen otra cultura. Siendo judíos, son mucho más rígidos, no son europeos, son árabes, ¿no? Entonces se casa con este señor, y un señor ya rico. Ella había llegado a México 4 o 5 años antes y se convierte en el dueño y director de los laboratorios Roussel, que todavía existen. Claro, Roussel. Y entonces se vuelve muy rico, ya tiene toda una fortuna, y entonces recibe a Susi de la estación de trenes. Ella venía de Veracruz, en la estación de trenes de Buenavista. De Buenavista. Y la recibe y le comienza a hablar en el coche de este país en donde todo se vale. Todo funciona gracias a la mordida. Hay fruta, todo se puede, es el todo país, se puede todo hacer. Se puede. Te puedes divorciar, te puedes casar, en 10 minutos puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces llega ella y ve este país como un paraíso, la región más transparente, como decía don Alfonso Reyes, y entonces pues está encantada, fascinada, pero claro, deja a su madre en Bulgaria y a su hermana Matilde, y entonces se viene muy descorazonada, muy triste. Sin embargo, se deslumbra con este país. Sobre todo con la Ciudad de México. Con la Ciudad de México. Imagínate, de los años 40. Y fíjate, llegando, la lleva al Hotel Reforma. Anteví, la lleva al Hotel Reforma, que está enfrente del Senado. Reforma todavía lo ves ahí medio destruido. Y llegando, se queda ahí unos días antes de ya formalizar el matrimonio entre ella y Anteví. Y ella se da cuenta que Anteví no es un hombre atractivo, es un poquito hosco, es un poquito... nada que ver con el novio polaco. Exacto, nada que ver. Sí. No es cálido, nada de eso. Entonces dice, pero ni modo, soy una sobreviviente y esa es mi circunstancia actual y ni modo, me tengo que casar con él. Pero había algo ahí, ahora sí que el prietito del arroz no era virgen. Oh. Y para la cultura judía árabe es muy importante la virginidad. Pues está en la Biblia. Uh-huh. También está el adulterio en la Biblia, pero en fin, entonces ella no le dice que no es virgen, pero la noche de luna de miel se da cuenta. Pero se hace loco. Anteví se hace loco. Anteví era un hombre muy instruido. Era un hombre que había viajado, su madre era maestra de francés en Francia. Anteví era ingeniero y era un hombre leído, viajado. Entonces se hace loco, pero al cabo de muchos años se la cobra. ¿Y era atractiva, Susi? Muy atractiva. Era muy atractiva, tenía esa belleza, ¿cómo te puedo decir? Medio oriental, pómulos salientes, ojos así muy engarzados, muy bonitos. Tenía una sonrisa espléndida, cabello café claro, más bien oscuro, tirando al oscuro. Era sobre todo muy atractiva y tenía personalidad. A donde llegara Susi Abramoff, llamaba la atención. Su padre, fíjate qué curioso, su padre sí vivía en México, era banquero y había hecho muchos negocios turbios con los chinos, sobre todo en la época en que en China no había dinero en papel, sino que había monedas. Entonces él lleva a China, este señor Abramoff, que también se llama Albert, lleva a China el dinero en forma de papel, se hace millonario. Okay. Pero es un padre muy ausente, un padre lejano, no le hace mucha... Separado de la mujer, porque separado la dejó de la mujer, en Bulgaria. En Bulgaria, okay. Exactamente, a su madre. Y entonces Susi se da cuenta que no podía contar con él, ¿no? Porque incluso cuando estalla el escándalo en junio de 51, el papá no aparece. No el escándalo del adulterio. Del adulterio. Finalmente, Guadalupe, ¿cómo se da este adulterio? Es decir, ¿por qué engaña al marido millonario, seguramente muy, muy poderoso, sí. y la vigilaba, ¿no? Y sí. Ella no lo quería, finalmente. Había mucho desamor entre ellos.
porque él también, al sentirla tan distante y como no tenía dote, ella venía de una familia muy modesta. Entonces, fíjate, sin dote, no era virgen. Y de repente creció Y de repente económicamente ella la sociedad, ¿no? se integró a la sociedad, a la alta burguesía mexicana, y entonces, claro, que se empoderó. Y se independizó de alguna manera, porque no trabajaba, pero tenía mucho dinero y hacía muchas fiestas y reuniones sociales, iba a las fiestas de las embajadas, y en fin, era una mujer que se empoderó y le pasó un poco como a Madame Bovary. Okay. De Flaubert, del escritor francés Gustave Flaubert. Madame Bovary se aburría tanto, era tal el tedio con el doctor Bovary que empezó a engañarlo. Pero sobre todo, Madame Bovary es el ejemplo de la primera consumista del mundo. Compraba vestidos. Y también Susie le dio por eso, por comprar, y era una manera de vengarse del marido, porque tenía que pagar. Claro. Con su diners. Ahí te van las cuentas. Ahí te van las cuentas. Bueno, entonces ya no había amor, no había nada. Y un día, Albert Antony descubre que están casados por bienes mancomunados. Uy. Es decir, tenía que compartir con ella su patrimonio. Y eso dijo, no, ni de chiste. Claro. Pero ni de chiste. Dice, le voy a crear un montaje. Voy a hacer un montaje que me pone los cuernos con mi mejor amigo. Y crea todo un montaje. Se pone de acuerdo con Robert Gilly, guapísimo, francés, casado, con 4 hijos, que vino aquí con toda la... formaba parte de los Barcelonet, de esta comunidad francesa que inauguraron Liverpool, Palacio de Hierros, Centro Mercantil, Ciudad de México y demás. Y entonces le dice, mira, tú, Robert, tienes una deuda conmigo de 30,000 pesos. Porque jugaba mucho a la canasta uruguaya. No me pagues los 30,000 pesos, pero quiero que salgas como mujer, la exhibas. Salgas con ella por todos lados. La llevas al Ciros, por ejemplo, que era un cabaret donde se reunía toda la alta sociedad mexicana y todo el mundo internacional. Okay. Entonces, la llevas al Ciros, la llevas a Acapulco, la llevas a los restaurantes, a Normandie, la paseas por todos lados. Y luego yo la voy a acusar de adulterio. Para así poderme divorciar. Y me voy a divorciar de ella. Ya habían hablado del divorcio. Okay. Y entonces lo que nunca se imaginó, la venganza de Antony, era un hombre malo. Sobre todo acomplejado porque cojeaba. Okay. Había participado en la guerra en Francia, no de la Segunda Guerra Mundial, sino la guerra contra, yo no recuerdo exactamente, no te quiero mentir, pero en fin, habían participado en una guerra en Francia. En una guerra que se había dado en Francia, yo creo que en la época de la separación con Marruecos, en fin, no sé, bien no sé. Pero todo eso está en el libro, pues. Sí. Y entonces el Robert Gilly, como le debía 30,000 pesos y eran muy cercanos, dice, lo voy a hacer. Le caía muy bien Susi. Entonces, pues, iban a gitanerías, con ese México de los 50 al Waikiki, iba a todos esos cabarets, restaurantes elegantes, sobre todo Acapulco, que era la joya de la corona de entonces. Y entonces ya en una de esas tardes que se encontraban en Río Nilo, en el departamento de Río Nilo, él la espera a la salida del elevador, los espera. Uy, ahí lo sorprende. Con una patrulla y 2 policías. ¿Y cuánto tiempo estuvo detenida en Ella estuvo casi como 6 meses. Uy. Pero imagínate compartir la celda con la tostada y la guayaba. La guayaba, imagínate, esas eran sus compañeras. Ella que venía de un medio pues, de muchos recursos, muy bien vestida, porque llegó a ser la mujer mejor vestida de México. Imagínate. Y tú la ves en las fotografías. Trae ilustraciones el libro. Hay muchas fotografías y tú la ves con la bata de Lecumberri. Uy, fíjate, trae la bata de Lecumberri, entonces de la mujer mejor vestida de México, llegó a ser así como la mejor vestida de palacio, totalmente palacio, acabó del palacio de Lecumberri. Fíjate que
Qué irónico, ¿no? Sí. También. Oye, Guadalupe, ¿dónde puede la gente adquirir tu libro? ¿Por línea, Amazon? ¿Cómo Bueno, es esto? pueden adquirirlo por línea y por Amazon. Ajá. Sí se los recomiendo mucho el libro. Bueno, claro, como no se los voy a recomendar. Tercera edición, ya dice mucho. Ya estamos en la tercera edición. Se han vendido cerca de pues, casi un poquito más de 5,000 ejemplares. Se los recomiendo porque hablo de un México que ya se fue. El México de Alemán, de Miguel Alemán. Un México donde todo se valía. Era muy permisivo. Había mucha corrupción, mucha desigualdad. Era un México con mucha desigualdad, mucha pobreza, pero todo se valía. A partir del momento que tú tenías relaciones, el influyentismo estaba, bueno, ¿qué te puedo decir? Brillaba. El PRI en su apogeo. El PRI en su apogeo con un presidente, el primer presidente mexicano civil, después de Ávila Camacho. De los militares. Después de los militares. Entonces era un México muy atractivo, turísticamente hablando, porque no había contaminación, no había inseguridad, era un México amable con el turismo, estaba el Hotel Reforma, se hicieron otros hoteles, la Alameda, en fin, ya era un México con infraestructura. Y fíjate, tenía tan buenas relaciones Miguel Alemán con los Estados Unidos. Fue el primer presidente mexicano que fue a los Estados Unidos. Que visitó ese país. Y fue muy bien recibido, y salió en la portada de Time. No como ahora que sale en la portada de Time Biden, pero ya yéndose, está caminando ya para dirigirse a la salida. De su gobierno. Pero en fin, era un México muy idílico para los ricos, para los turistas, para los inmigrantes, porque acaba de pasar la Guerra Civil Española, 39, y luego llegan los sobrevivientes de la Segunda Guerra del franquismo. Bueno, primero los republicanos, y luego llegaron los sobrevivientes de la Segunda Guerra. Entonces era un México internacional. Vinieron aquí a hacer negocios. Exacto, había que hacer negocios. Okay. Y como, sobre todo en Acapulco, venían artistas de cine, se puso de mucha moda México, sobre todo Acapulco, había, bueno, todos los actores que te puedas imaginar, Esther Williams, Cary Grant, Orson Welles, Rita Hayworth, Dolores del Río, que entonces era novia de Orson Welles, el director y el cineasta, actor inglés, en fin. Era un México como de película, pues, muy influenciado por los Estados Unidos. El Hotel Reforma fue el primer hotel que tuvo un drugstore, una farmacia, una cafetería, un salón de belleza, podías tener una pequeña sucursal para la bolsa. Era lo que llamaban ahora hotel boutique, ¿no? No, pero más que boutique, porque había muchos, era muy grande. Casi centro comercial. Casi un centro comercial, y había sido construido por el ingeniero Pani y decorado por su sobrino Pani también. Esta mesa, mira, es de Pani. Entonces, era muy atractivo venir aquí, a este país tan libre, tan seguro. Y facilidad de hacer negocios, les abrió las puertas. No, y imagínate, había franceses que venían y decían, bueno, es tan bello México que hasta pirámides hay. Todo tienen. Todo tienen. Playa, tienen todo el arte colonial, museos, todo tienen, hasta pirámides. Hasta pirámides. Guadalupe, te agradezco mucho la atención de recibirnos aquí en tu casa para Guapóstoles y obviamente hablarnos de esta gran historia que seguramente pues los pues televidentes les llamamos fanpóstoles. De este programa quedarán encantados al revisar. Ay, espero que sí. Mira, no hay nada como la lectura. Leer, leer, leer. Con la lectura viajas, creces, te conoces mejor, no envejeces, te imaginas, la imaginación es un motor. Y te cultivas. Y te cultiva. Y además vas a conocer a una mujer, a un México de los 50 y a una mujer pues como Susana o Susi Abramov de Anteví, y se quedó con el nombre de Susi Gili. Y ya por último, para cerrar con broche de oro, fíjate que el hijo de Robert Gili y la hija de Susi con los años se casan. Ah, mira. Y forman un matrimonio muy bonito. Es decir, que esta historia de amor, porque finalmente es una historia de amor, claro. Se acaban enamorando Susi y Robert, a pesar del acuerdo y todo de esta artimaña. Los dos se enamoran. Eso no lo previó Anteví.
Pero, y tampoco lo que previeron ninguno de los dos es que el hijo de Robert se casa con la hija de Y Suzy. ahí vendría otra historia y otra novela. Así es, ¿No? así es. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí. Guadalupe, muchas gracias. Muchas gracias, María Alberto, y te felicito por por tu programa, y sé que tienes muchos seguidores, y espero que tengas más, se tripliquen, se cuatripliquen, 4 veces más, pues. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.